1.25 billion souls watching. I'd say this is a pretty fair vision of hell. We sisters are supposed to be invisible. God has nevertheless given us eyes and ears. Hola a todos, bienvenidos una vez más a No es por hablar. Hoy traemos una buena película. ¿De qué se trata? Es Cónclave, la película que todo el mundo está comentando por el triste fallecimiento del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio se llamaba antes de ser Papa, digamos. Sí, y es como que un tema ahora importante en el mundo eclesiástico, entre todos los fieles, ¿no? Todo el mundo está hablando de Cónclave porque precisamente la película trata de eso, de que fallece el Papa. Esta película está basada en una novela y se traen a todos los cardenales para hacer la selección de un Papa a puertas cerradas, en el Vaticano. De eso trata la película en pocas palabras. Pero antes de comenzar, tengo que hacer una mención a Antonella Guevara. ¿Qué dice Antonella? Antonella nos dejó un comentario diciendo que El Faro, que la encontró muy buena, pero que siente que la literalidad de la película se la echó hacia abajo. Yo no entendí muy bien el comentario. Lo que pasa es que ella dice que se debió haber mantenido el enigma de la sirena. Que cuando apareció la sirena de forma real, física, que no sabemos realmente si es que es una visión del personaje o no, siente que perdió un poco la fuerza del misterio. Claro. Porque apareció de forma física. Claro, puede ser, puede ser. Claro, y yo le dije, en el comentario le respondí que efectivamente la película se siente como que tiene dos partes. Y es verdad, parte de la película un poco más metafórica, no tan literal, y de repente empiezan a aparecer cosas que no sabemos si son reales o no, pero se ven en pantalla. Claro. Pero igual a mí no me molestó. Yo siento que igual el que nos mostraran la sirena y todo este mundo más fantástico me pareció genial. Me gustó. Bueno, de todas formas te agradecemos el comentario, nos parece muy interesante el input de la gente que nos deja comentarios, nos deja información, nos deja datos o simplemente quiere conversar y debatir un poco de lo que hablamos acá en el programa. Claro. Bueno, hoy vamos a hacer un cambio de dinámica, vamos a hablar primero del póster de El Cónclave. No has visto El Cónclave, no sabes de qué trata, sabes que ves un arzobispo o cardenal en el póster y quieres saber de qué se trata. Aquí hay varios puntos importantes. Primero digo que el póster lo viste, obviamente. Sí, por supuesto. Hiciste la tarea. Sí, de hecho lo vamos a dejar acá en pantalla también un ratito para que lo vean en detalle. Tiene varios detallitos. Exacto. Entonces, lo primero que quiero hablar acá es del tema de la cruz. Vemos que es un póster que tiene una cruz gigantesca. Es bastante evidente. Gigantesca en toda la composición. Y vemos que su jerarquía es mayor respecto a otros elementos. Esto lo que nos habla un poco es de la importancia del personaje principal que está en esa cruz y también de la importancia de la iglesia, en este caso católica, al poner este elemento tan grande. Vemos que es como una cruz pesada que hace que el póster se vea denso. Sí, así es una cruz bastante gruesa y donde predomina el color negro, de hecho. Sí, y de hecho ese es el otro punto. El negro es un color que evoca misterio, que evoca secreto, y cuando lo ves en esta cruz sabemos más o menos por dónde puede ir la película. A lo mejor no de forma literal, no es que dices, hay una cruz negra y el negro evoca misterio. No, obviamente. Claro. Pero sí te da la sensación, porque eso es lo que quiere transmitir el color. Igual también va asociado a las sotanas de los cardenales también, que también son negras. Exactamente. Y fíjate que hay un juego gráfico muy interesante, a mí me encantó, entre el cardenal, que es el principal, claro, Lawrence, Ralph Fiennes, y la cruz. Entonces vemos que es tan grande y tan importante como lo es el personaje principal de la película. Y otro punto importante, ya que hablamos del color, es el color. Fíjate que existen tres elementos del color acá, que son tres colores importantes acá, que son el negro, que evoca lo que ya dijimos, que es el misterio, el secreto, el color rojo, que lo vemos en la sotana de los padres, que nos habla de autoridad, de poder, de, no sé, sacrificio, digámoslo así. Intensidad. Exactamente. Y el color blanco, que nos habla de pureza, que está todo relacionado a la iglesia. Entonces, vemos que no son colores elegidos al azar, no colocaron un verde o un violeta, sino que colocaron estos colores que están asociados a la Iglesia Católica. Exacto, colores apropiados al sentido eclesiástico. Exactamente. Me parece también que hay un elemento metafórico en el personaje, que esté el personaje principal justo en medio de la cruz.
Siento que cuando le asignan la tarea de hacer este cónclave, es como metafórico, es como su cruz. Sí, Sí. es como también una especie de sacrificio, digámoslo Exacto. así. Es que el tema de la cruz puede dar para muchas interpretaciones. Ujú. Esta es una que estamos dando nosotros, analizándolo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Claro, claro. Y otro elemento muy, muy importante son los elementos narrativos. Hay dos elementos importantes en el póster, que los están viendo en pantalla, que son el cielo. El cielo nos transmite paz, espiritualidad, que está muy asociado a lo que es la iglesia, y la parte inferior del póster que tiene a la Plaza de San Pedro del Vaticano, que nos ubica en el contexto histórico en el que se va a desarrollar toda la película. Así es, en la Plaza de San Pedro, donde se encuentra el Vaticano. Exactamente. Es un póster bastante significativo, obviamente por el cielo, como te decía, es el paraíso. Podemos ver lo celestial, digamos, y lo terrenal abajo. Exactamente, está esa división. Exacto, y está dividido justamente por la cruz. Exactamente. Entonces hay una clara Me- diferenciación. Me parece que es un póster geométrico muy, muy bueno, sencillo. Y también fíjate que la cruz nos divide la composición en cuadrantes. Ujú. Está dividido en 4 partes y esas 4 partes se pueden utilizar para colocar información. De hecho, en el póster, si lo vemos, en el cuadrante superior derecho está el nombre de los actores y actrices que intervienen en la película, y en el cuadrante inferior derecho encontramos lo que es el director y otros personajes que intervinieron en la película. Claro, la parte de la producción. Exactamente. Entonces es interesante cómo también gráficamente puedes jugar con estos elementos. Es que si ya tienes dividido el póster con una cruz, claramente ahí está la composición hecha prácticamente. Claro, puedes utilizar eso como un elemento importante. Efectivamente. Y de hecho, dentro de la misma cruz están los personajes secundarios también, Sí. que son los otros cardenales. Exactamente. Y fíjate que el personaje principal, que es Ralph Fiennes, que se complementa con lo que es la cruz, está en primer plano en Sí. comparación a los otros personajes que también están dentro de la cruz y están en el fondo. Se confunden con esto del color negro. Me parece genial ese trabajo que hicieron allí. Sí, sí. De hecho, si uno no tiene el ojo muy afinado o si ve a la rápida el póster, uno no se da cuenta que están los personajes ahí. Claro. Pero Igual sí sí están. se ven. Claro, Sí, pero sí se ven. Sí, es bien evidente. Sí. No, yo lo digo así a la rápida, porque Sí. obviamente la vista se va a Ralph Fiennes primero, Por supuesto. que está como de personaje principal. Sí. Y si uno no presta mucha atención, también hasta podría pasar por alto la cruz. Pero Claro, está. claro, Es muy no, pero evidente. está. Es muy evidente. Sí, y siento que es un póster muy bueno. Fue realizado por la agencia Percival y Asociados. Y fíjate que es una empresa estadounidense, una agencia Ujú. bastante conocida y ha creado pósters para películas como Sing Sing, del que hablamos, y también del póster del Pingüino, esta serie tan importante. Entonces son bastante conocidos. Les recomiendo, si son diseñadores, que se pasen por su página, van a ver pósters interesantes. Y dentro del medio cinematográfico, esta agencia ha creado varios pósters importantes. Entonces, este es uno de ellos. Y aparte de este del cónclave, también hicieron como una especie de póster alternativos que van a estar en pantalla también, que son los personajes principales, que son sus rostros. Estos no me parecieron tan guau como el primero en temas de concepto, pero funcionan muy bien porque el retoque y la fotografía también está muy buena. Oye, o sea que tienen amplio rango, porque entonces pasamos del Pingüino a Sing Sing, son Sí, sí. dos géneros completamente diferentes. Sí, porque es una agencia que no se limita a hacer un Un póster estilo. específico, exacto, un estilo en específico, sino Claro, de todo. que se Qué los bueno. recomiendo que vayan a ver esa página. Les voy a dejar un scroll acá para que vayan viendo. Excelente. Y bueno, vayamos a la película, a la película como tal. Ya con el póster y este análisis les dimos una idea de por dónde va la historia. Claro, justamente. Bueno, como les comentábamos al principio, esta película trata de la selección de un nuevo papa luego de que el papa anterior falleciera. Esta película está dirigida por Edward Berger, que es un director alemán que es conocido principalmente por Sin Novedad en el Frente, el remake de una película muchísimo más No antigua, recuerdo. creo que es de 1934, si no me equivoco. Corríjanme en los comentarios si es que estoy equivocado, yo sé que a la gente le encanta corregir. Así que sí, es un remake, fue una película bastante comentada, de hecho también estuvo nominada a los Oscars Sí. como mejor película extranjera. Esta es su segunda película como grande, digamos, porque tiene otras películas que no fueron tan bulladas, pero esta yo creo que
se nota una evolución en su dirección. Yo creo que esta es su película más, Claro. su mejor película, digamos, porque la dirección de arte es notable. La fotografía espectacular, cada toma es buenísima. Realmente hay un gran trabajo fotográfico de cinematografía en general. Sí. Todas las tomas de verdad parecen un cuadro Sí. o una fotografía espectacular. Sí, y me gusta mucho porque el fotógrafo trabaja mucho en capas. Entonces puedes ver personajes en primer plano, con otros en segundo, tercer plano. Eso es como trabajar en layers. Y es interesante porque no todos los fotógrafos o no todos pueden hacer ese tipo de trabajo. Lo hace mucho también Steven Spielberg en la película que vimos en Tiburón, que él trabajaba como en capas. Sí. La fotografía, bueno, esta película es muy buena para eso. Si eres fotógrafo, seguramente te va a gustar. Y el uso del color también es espectacular, buenísimo. También mucho contraste entre colores que son, no se dice paralelos. Complementarias. Que son complementarios, Claro. sí. Funciona muy bien Sí. y complementa muy bien la historia. Además que también eso es complicado, sobre todo porque la misma iglesia tiene sus propios colores. Claro. Yo escuché, o sea, no escuché, mejor dicho, estuve leyendo que el color rojo que están utilizando en la sotana es demasiado fuerte y que en realidad en el Vaticano y en todo lo que es esto, los papas y todo esto usan un color rojo un poco más tenue. Entonces no sé si a lo mejor hay algo ayer que sepa más de este tema. Sabrá. Yo creo que por una cuestión estética. Sí, sí. O sea, tiene que ser, porque de repente tal vez el color ese no destacaba tanto en las escenas, porque los colores vibrantes rojos por lo general en escenas donde hay mucho cemento, digamos, o colores un poco más opacos, digamos, obviamente destaca mucho más un Por color más supuesto, vibrante. por supuesto. Entonces tiene que haber sido intencional, yo creo. Y hablemos del guión, porque yo tengo temas, Sí. tengo temas acá. ¿Qué piensas del guión? ¿Qué te pareció? Mira, a mí La película. me gustó esta película, me gustó harto. Siento que sí, efectivamente es un poco como Game of Thrones, pero no tanto. Tiene algo ahí, hay un poco de intriga, hay suspenso, hay traición, entre comillas, digámoslo, pero no es una traición directa, sino que es como todo malintencionado por abajo. Claro, Es interesante la película y humaniza bastante a los cardenales. claro. Pero el final se me cayó. No sé si hablar directamente del final. Por Pero supuesto. cuéntame, primero quiero escuchar tus opiniones acerca de la película antes de hablar del final. ¿Qué te pareció a ti? A mí la película, voy a ser totalmente sincera, la película es buena, pero no me pareció wow. La película es buena, pero me pareció bastante lenta y me aburrí en un momento. Hubo momentos en que yo, bueno, ya, ¿qué está pasando? No entiendo, o sea, me pareció lenta, o sea, como que perdía la atención, pero bueno, eso no significa que sea una mala película, tiene cosas bastante buenas como los que dijimos. Tiene un guión que me parece... Este es un tema delicado, no sé cómo decirlo sin decir que es malo ni tampoco que es excelente. Hubo partes del guión que me parecieron inverosímiles, como por ejemplo, discúlpame, cónclave, Yo ya sé para dónde va. pero no vas a estar en una reunión a punto de elegir al papa, al futuro papa, y va a llegar una persona extranjera que nadie conoce de Kabul, Afganistán, diciendo que el papa que acaba de morir le permite postularse o participar en todo lo que es elegir el nuevo papa, y venga Ralph Fiennes y le diga, no, pase usted. Ah, sí, el documento está aquí y nadie sabe de él. Claro. Eso no pasa. De hecho, estuve leyendo varias entrevistas y críticas reales de gente de la iglesia y decían que eso no pasa. O sea, que siempre se conoce un poco quién es el que va a entrar, y el papa presenta a este cardenal o arzobispo que va a entrar, ¿no? Entonces, sin saber eso, sin haber leído, cuando estaba viendo la película, yo digo, ay, este va a entrar a ser papa así de la nada. Bueno, vengo de Kabul, Afganistán, y no. Entonces esas cosas son como que, no. Claro, lo que pone de excusa la película, yo sé que obviamente no es real, no porque, es cómo, real. porque cómo no se puede hacer una investigación de antecedentes, pero cómo se justifica la película es que dicen que este era un papa latino, de hecho creo que es mexicano, no sé si Sí. lo dicen específicamente que es mexicano, que fue llevado en una misión, entre comillas, secreta a Afganistán, porque allá, tú sabes, es complicado el tema del cristianismo, y que él estuvo encubierto haciendo misión allá, y que por eso no Claro. había registro de él. Y que cuando llegó de vuelta, sí, efectivamente, él estuvo encubierto allá en Afganistán y por eso no se sabe nada de él. Pero
Sí, pero igual no me pareció una buena forma de entrar. Tú No, sabes que cuando vemos una película y decimos, está bien, mira, entró claro, bien. tiene, No, tiene sentido, se siente orgánico, exactamente. pero Yo creo que acá, aquí no, esa es la palabra. No sé si no lo sentí orgánico. claro. Y de hecho me puse a leer y a investigar un poco y decía eso, obviamente. Y si estamos hablando de un tema tan denso, tan realista, tan dramático, no me puedes decir que en secreto el Papa lo hace. No, pues. Claro. Entonces ahí se me cayó un poco la cuestión. Y también se me cayó muchísimo en cuanto a tema de guión. Estas dos cosas y después te doy la palabra Estoy para tu, escuchando. para tu Estoy opinión. atento yo, no, no No, no, me... no. El final. El O sea, final. el final. Discúlpame, Ralph Fiennes. Tú tienes un asistente y el asistente sabía que esta persona, porque al final escogieron a el de Afganistán como el papa, el que Claro. llegó de la nada va a ser el papa. Pero al final de la película, el asistente de Ralph Fiennes se le acerca y le dice, mira, está pasando esto con este que va a ser en minutos el papa, con su tema de que es una persona intersexual. Hermafrodita. No es hermafrodita, es intersexual. ¿Intersexual? Sí. Es intersexual. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el señor tiene sus órganos externos, miembros masculinos y sus Y órganos femenino. internos son femeninos. Eso. Entonces, como usted, señor asistente, un tema tan importante, no se le acerca a Ralph Fiennes, y no estoy diciendo que esto sea un impedimento, porque no me vayan a decir ahora, ay, pero es que tú crees que es un impedimento para... No, lo que estoy diciendo es que es un tema importante, Claro. saberlo, o sea, vas a ser el papa, Y puede generar problemas. claro, Es algo que se tiene que saber. claro. Porque entonces lo que yo siento es que la película nos quiere, y entiendo muy bien, nos quiere hacer ver que la iglesia está dando un vuelco a sus tradiciones. Ya no es la iglesia clásica, católica, tradicional, sino que es un poco más abierta y eso Claro. está excelente, pero también es importante decirlo y que se sepa. Entonces Lawrence también se lo calla Ujú. con los otros cardenales para que esto suceda. Así Entonces es. eso me parece un poco como que de último minuto, cosas como que de último minuto. Mira, a último minuto llegó el futuro papa de Afganistán. A último minuto, mira, entérate a último minuto que el papa... Claro. De hecho, ya era papa cuando le dice. Exacto. Entonces, entérate, mira, yo te tengo esta noticia, no te la quise decir porque es que yo no pensé que iba a ser papa, pienso Claro. yo que el asistente, que fue lo que dijimos. Eso no pasa, No. De ninguna manera. ¿no? No Entonces, no es real, pues no es factible. claro, y más en una sociedad, digámoslo así, que lo que es la Iglesia Católica, que es tan tradicional y tan estricta. Exacto. O sea, el Vaticano prácticamente es un país, pues como una especie de gobierno propio, que obviamente tiene su propia burocracia, tiene sus propios computadores, tiene todo. O sea, Sí. Me es hubiese, una pequeña nación, básicamente. sí, me hubiese gustado y entiendo el tema, entiendo lo que quieren hacer, ¿no? Sobre todo en el final, cuando Ralph Fiennes abre la ventana o la puerta de la iglesia, no recuerdo bien, y entra esa luz y entra ese aire y salen las monjas riendo al final, como que dando a entender que es una nueva, Una nueva era. exacto, para la iglesia. Está muy bien, pero lo que siento es que como se contó, no me cierra totalmente. No es así como me parece un poco ilógico, me parece que le faltan bases. Es mi Claro, opinión. como que fue un proceso demasiado desprolijo Exacto. para que llegáramos a ese final. Y no estoy en Exacto. contra de que tampoco estoy en contra de que se le den oportunidades a personas que sean, no sé, pues, Sí, intersexuales sí. o... Ese no es el tema acá, es la forma en Claro. cómo fue contada la historia. Exacto, no es que, bueno, qué escándalo que haya sido intersexual, no, No. me da lo mismo eso. Sí. La cuestión es cómo se contó la historia, tal cual, que fue bastante desprolijo, como decimos, como que hay esos elementos que no son, no creo que sea tan así la cosa. Exacto. Ahora si uno deja un poco volar la imaginación, Sí, es obvio, ficción, es sí ficción. pero tratemos de hacer una ficción un poco más realista. Suena Claro. raro esto. Y aparte que siento que este personaje que vino de Kabul, el arzobispo, el cardenal, era demasiado evidente que iba a ser él el papa. O sea, siento que en la historia cuando lo presentaron y lo metieron así, iba a ser él. No sentí ninguna sorpresa. O sea, cuando me revelaron que la persona era intersexual, que estuvo a punto de quitarse sus órganos internos y al final no lo hizo porque Dios lo hizo así, pensó él. Yo dije, ok, ya. No fue como que, wow, ¡Guau! exactamente. No fue como que, wow, el hombre era intersexual, mira, iba a ser. No. Fue así como que, ok. Porque es que, claro, lo estamos viendo desde el principio de la película como que algo va a pasar con este personaje.
Sí, es un poco evidente, igual es verdad. Lo que sí me gustó fue el desarrollo de las posiciones de la iglesia, digamos, uno un poco más conservador y la otra un poco más liberal, como en esta especie como de lucha de poder por el sitio papal. Eso Ujú. sí me pareció muy, muy bien, muy interesante y bien construido. Eh, Hubo varios cambios ahí de votaciones, la gente iba cambiando el voto, todo eso me pareció súper interesante. Pero sí, el final, al final era un poco evidente que este Sí. personaje recién aparecido iba a ser el Papa y que algo iba a pasar con ese personaje, pues si siempre era tan misterioso, siempre decía las palabras correctas, entonces era como, sí, Sí, sí. Esta película, vi los comentarios y hay comentarios que se dividen totalmente, como que es una muy buena película y otros que dicen que es pésima, o sea, nosotros no llegamos, yo no llego a ese nivel, o no, sea, no, es no, una no. muy buena película, está bien, aprendes mucho, visualmente te enseña, pero tiene sus cosas, como esos detalles que a mí como que me la dejaron un poco floja. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo completamente. Es una buena película. Yo igual recomiendo verla, pero sí tiene esos detallitos que son como, eso podría haber sido mejor. Claro. Podrían haberlo explicado mejor, podrían haberle dado una vuelta para hacerlo diferente. Sí, hay gente que sabe de la Iglesia Católica, que conoce todo este tema a profundidad, que dice que esto era una cuestión progre, woke, que cómo se les ocurre, que eso jamás va a pasar, bla, 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 bla. Tampoco así, o sea, siento que Es los una, es radicales, una película nomás también, es exacto, una ficción. los radicales. Entonces me Sí. da mucha risa porque yo me pongo a leer esas cosas y digo, por favor, basta. Pero bueno, nada, bueno, recomendamos esta película, no la recomendamos, ¿qué hacemos con esta película? No, yo la recomiendo de todas maneras, como les dije, es una buena película, igual, como les digo, a nivel técnico, fotográfico, de color, el póster incluso Sí. también es todo espectacular, está muy bien armada, tiene buen suspenso, la historia, como les digo, tiene algunas partes que están muy bien narradas, tiene unas yayitas, como les decimos, pero en general es una buena película. Así que sí, Sí, la recomiendo. ¿Y tú, Caro? yo por supuesto que la recomiendo. Visualmente es espectacular. Si te gustan estos temas también de drama, poderes, secretos, esta es una buena película que tienes que ir a ver. Como medio tipo Game of Thrones, como le Exacto. habíamos comentado por ahí. Y bueno, ya saben, si tienen su opinión sobre la película, déjenla en los comentarios, denle like si les gustó y si tienen alguna opinión, las queremos escuchar. Así es. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. A Carolina la pueden encontrar en el Fuerte Estudio y a mí como Nacho Recomienda. Y eso es todo. Que Nos estén muy bien. vemos, bye. Chao.